Muy bien, saludos a profesor particular. En este caso les traigo un ejemplo de funciones y su dominio, tema de precálculo o introducción al cálculo diferencial e integral. Ya vimos un poquito cómo podemos resolver lo que son las desigualdades e inecuaciones. Ese tema es consecuente para poder entrar a lo que es funciones y obtener el dominio de cada función, además de su rango o su contradominio. Entonces vamos a empezar primero con el dominio de cada función. Primero debemos de saber de identificar qué es una función. Como en cada relación matemática, vamos a poder expresar que una es función de otra siempre y cuando aquí tenga yo valores de x y de este lado tenga yo valores de y en dos conjuntos de datos, y va a ser función siempre y cuando cumpla la característica de que para cada valor en x corresponda un solo dato de y. Aquí tengo un dato de x, aquí tengo un solo dato de y, nada más. Otro dato de x me puede corresponder a otro dato de y así sucesivamente. Entonces, para definir lo que es función, es que únicamente va a haber una correspondencia de datos entre los de x para obtener uno y solo uno dato de y. Ahora, el dominio de una función se define como los valores para los cuales la función existe sin llegar a un error matemático o a algo totalmente irreal en la matemática. Por ejemplo, sabemos que si una función o una ecuación, por ejemplo, 1 entre x, si x vale 0, sabemos que llegamos a esto. Y por lo tanto, esto matemáticamente no está indefinido. Este es un caso particular. ¿De qué otra manera no podemos definir las funciones? No podemos definirlas tampoco cuando tenemos, por ejemplo, raíces cuadradas de este tipo. Sí, x. Sabemos que aquí, por ejemplo, si x vale un número negativo, por decir menos 1, llegamos a menos 1. Y esto también está indefinido. Representa un error matemático. Entonces, esto no existe. Cuando llegamos a conclusiones como tales, para esos valores la función no puede existir en dicha relación. Entonces vamos a obtener primero nuestro dominio de cada una de estas funciones. ¿Ok? Pasamos con la primera. La primera, que es 1 sobre x menos 4. Lo primero que tengo que hacer es ver cuándo llego, ¿sí? Como tiene denominador, cuándo llego a la relación de 1 sobre 0. ¿Ok? Y eso es únicamente cuando el denominador vale 0. Entonces lo que tengo que hacer es identificar cuando el denominador x menos 4 cuando es igual a 0. Entonces, despejando de aquí es una ecuación sencilla, sería igual a 4. Como vemos, es muy sencillo. Cuando x es igual a 4, la función no existe. Por lo tanto, su dominio, vamos a expresar su dominio en D, van a ser todos los números reales, ¿okay? Va a pertenecer a todos los números reales, ¿sí? Excepto lo que es x tal que no sea igual a 4 como tal, ¿ok? Entonces, menos x igual a 4. Simplemente el dominio para esta función van a ser todos los números reales, excepto cuando vale 4. ¿Por qué? Porque cuando vale 4 es 4 menos 4, se hace 0, y llego a esta conclusión. A un número o a una función matemática que no puede existir dentro del lenguaje matemático. Entonces, vamos a borrar esta parte. Tenemos ya un poquito claro cómo encontrar los dos dominios, los siguientes dominios, y vamos a proseguir con el caso número 2, x cuadrada menos 9, así sería, ¿ok? Entonces debemos recordar cuándo o qué tengo de cuidar en esta función. Pues debemos de cuidar que la raíz, ¿sí? O que mejor dicho, que no llegue yo a un número negativo, ¿ok? Entonces esto es lo que tenemos de cuidar. Entonces, ¿cuándo es un número negativo? ¿Cómo lo podemos definir? Pues que sea menor a 0. Igual a 0 todavía puede existir porque la raíz de 0 sigue siendo 0, como tal, matemáticamente está definida. Sin embargo, cuando la parte interna del radical sea menor a 0, es ahí cuando se nos va a presentar esta desigualdad matemática. Entonces procedemos a hacer esto.
menor a 0, y vamos a ver cuándo podemos entregarlo. Entonces tenemos que es x cuadrado menos 9 menor a 0. Factorizando esto sería x menos 3 por x más 3 menor a 0. Ahora, cada uno de estos casos lo puedo ver de forma particular, ¿sí? Despejando el primero, x menos 3 menor a 0, x más 3 pasaría de este lado dividiendo al 0 y me quedaría 0. Entonces mi primer caso es este. Despejando de aquí, ¿qué tendría yo? X menor a 3. Después tengo el siguiente caso, x más 3 menor a 0. Como multiplica x menos 3 lo paso dividiendo al 0, me sigue dando 0. Y de esto consiguiente tengo x menor a menos 3. Y ahí tengo mis dos casos. Entonces, esto es importante porque debo de armar unos conjuntos, un conjunto de datos que me permita saber en qué valores no existe mi función. Entonces, en el primero, que es x menos 3, si trazo por ejemplo, una recta numérica, identifico menos 3, 1, 2, 3 aquí, y no puede llegar a tocar a menos 3, y x menor, es decir, todos estos datos, la función no va a existir. ¿Okay? Luego, para el siguiente caso sería x menor a 3. ¿Sí? Aquí está, x menor a menos 3. Bueno, ahí está, es este caso. Y el siguiente es x menor a 3. Entonces, ¿dónde está 3? 1, 2, 3. Aquí identifico 3 en esta parte y tendría que identificar a todos estos datos, ¿sí? Dándome como una solución de x menor a 3. Entonces, como vemos, en este caso mi función puede existir únicamente cuando, si veo acá las dos soluciones que tengo, x menos 3, ¿sí? X menor a 3, todo lo que sea a la izquierda pegado, y todo lo que sea mayor a 3 como tal, es decir, el conjunto de los datos simplemente se queda aquí. Sí, x menor a 3, está muy bien, sí, todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, lo que tengo simplemente son estos datos como tal. Entonces, como tal, mi dominio, vamos a ponerlo, nuestro dominio serían los números, ¿sí? Vamos a ponerlo en este caso en conjunto, ¿sí? Prácticamente todos los datos, desde menos infinito hasta menos 3, ¿sí? Sin llegar a tocar el menos 3, ¿sí? Unión, ¿sí? Se une con otro conjunto que va a ser desde 3 hasta el más infinito. Y de esta manera podemos probar. Siempre conviene probar uno de los datos que ya tengo yo como solución. Es decir, cualquier dato que esté entre menos 3 y 3, es decir, 0 por ejemplo me va a dar un número negativo, 1 me va a seguir dando un número negativo dentro. Si se dan cuenta, el límite es el 3 o el menos 3, ya que cuando se dé ese número, de llegar al 3 o al menos 3, sí que puede tocar el dato. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá con esta nomenclatura de menos 3 y 3, me dice, ¿sí? Como es un intervalo abierto, me dice que no puedo llegar a tocar al menos 3. Pero si lo sustituyo aquí, menos 3 me daría 9. 9 menos 9 me daría 0. Por lo tanto, el menos 3 sí que lo puedo llegar a tocar y mi función sigue estando definida. Entonces sería ese mi rango a concluir. Vamos a ver un siguiente caso. Ya vemos el ejemplo número 2. Vamos a ver el ejemplo que está en el número 3. Sería 1 sobre x. De nuevo, lo que tengo que cuidar es que 1 sobre 0. Entonces, vamos a ver si es 1 sobre 0. Como tal, vamos a ver qué nos arroja. La única, si nos damos cuenta, ¿sí? Es cuando x sea 0. Es el único dato. Por lo tanto, nuestro dominio serían todos los números reales, ¿sí? Excepto el 0. Para todo lo demás, la función va a seguir existiendo. Negativos y positivos, tanto muy grandes como muy pequeños, pero que nunca se acerquen al 0. Si lo quiero expresar en conjuntos, es muy importante, lo puedo expresar así.
desde el menos infinito al 0, ¿sí? Y unión partiendo del 0 hacia el más infinito, ¿sí? La nomenclatura quiere decir que no voy a tocar el 0 porque está abierto. Voy a llegar tan posible como sea al 0, pero nunca voy a poder tocarlo, tanto ni del lado izquierdo ni del lado derecho. Vamos con la última. Okay, ahora tenemos los siguientes casos. El número 4, que sería 3 sobre la raíz de x cuadrada menos 4. Así lo tenemos. Ahora este es un poquito ya más combinando las partes que habíamos dicho. Primero, cuando la raíz se va a hacer negativa. Es lo que debemos de cuidar. Vamos a ver, sería x cuadrada menos 4, ¿sí? Cuando es negativa como tal, es decir, puedo poner menor o igual a 0. ¿Cuándo es esto? Entonces, sería, sustituyendo, sería x más 2 por x menos 2, ¿sí? Menor o igual a 0. Despejando me quedaría x más 2 menor o igual a 0. Me daría, el primer término sería x menor o igual a menos 2. Este es mi primero. El segundo sería x menos 2 menor o igual a 0. Despejando sería x menor o igual a 2. Ahí está. Entonces ya tengo mi conjunto de datos. Luego, algo más importante que tengo que cuidar es cuando la raíz también se hace 0. Por eso, precisamente, puse también cuando esto es 0, cuando la raíz se hace 0, el único caso que se nos va a dar es cuando lo de adentro sea 0. Por lo tanto, aquí lo resumo con poniéndolo menor o igual a 0. Entonces, partiendo de nuevo desde nuestro conjunto de gráficas, el 0, el 2 lo tengo aquí y el menos 2 lo tengo aquí. Como podemos ver, el conjunto de datos no me permite tomar al 2 como tal, ¿sí? No está permitido tomar al 2, porque si tomo el 2 o el menos 2, esto se va a hacer 0. Y por lo tanto la raíz hace 0, por lo tanto caigo en el primer caso de un número, ¿sí? Caería yo en el 3 sobre 0, lo cual esto es indefinido. El otro caso es cuando la raíz sea negativa. ¿Cuándo va a ser negativa? Precisamente cuando este número, ¿sí?, caiga en todos estos valores. Puede caer en 0 y me va a dar menos 4. Puede caer en 1 y me va a dar menos 3. Puede llegar a 2 y me va a dar 0. En este caso tampoco lo puedo tocar. Es decir, el rango como tal, o el dominio, sería el conjunto de datos desde menos infinito hasta menos 2, unión con 2, más infinito. Esto me permite nunca llegar a tocar al 2, sino acercarme totalmente al 2 o al menos 2, pero nunca llegar a tocarlo. Puedo tocarlo por el lado izquierdo hasta menos 2.1, por ejemplo, y nunca llegar a tocar al 2, al menos 2. De esta forma encuentro ya los rangos y los dominios de estas 4 funciones.